Cambiamos ahora de tema a propósito de alguna de las frases que daba cuenta recién el jefe de gabinete. La relación de la Argentina con los organismos internacionales de crédito es normal. Lo dijo Kapitanich a propósito de Kicillof y su estancia en Estados Unidos y su reunión con el FMI. Sobre el tema habla Rulo. Raúl. Porque hizo referencia Kapitanich justamente a la conferencia de prensa que va a dar esta tarde el ministro de Economía, Axel Kicillof, a su regreso de Washington. Seguramente va a hablar de esta relación con el Fondo Monetario Internacional. Quizás hable de lo que va a pasar con las negociaciones con respecto a los fondos buitre. Más que negociaciones, todavía tenemos que hablar de instancias judiciales, porque el lunes próximo hay una presentación argentina ante la Corte Suprema de Estados Unidos pidiendo que la Corte Suprema tome el tema. Para esto, Kicillof consiguió en las reuniones con ministros de Economía y presidentes de Banco Central del grupo de los 20, es decir, países en desarrollo y desarrollados que conforman este núcleo, una expresión de preocupación con respecto a las consecuencias que podría tener un fallo desfavorable para Argentina. ¿Cómo esto podría afectar a futuras negociaciones de países que deban reestructurar deuda? Un antecedente, como sería el rechazo al canje de títulos que Argentina logró en el año 2005 y después ratificó en el 2010, que podría ser un antecedente muy grave para países deudores. Dije G20, corrijo, el G24, el grupo de los 24 que son todos países en vías de desarrollo. Con respecto a la relación con el Fondo Monetario Internacional, no hubo acuerdo en algunos puntos con respecto al fondo. Hubo una queja argentina que expresó el ministro con respecto al último informe con respecto a la economía mundial que hace el FMI cada 6 meses, y en este aludió al problema del indicador del Producto Bruto del año 2013. Recuerden que este punto provocó un conflicto, un cuestionamiento, porque la cifra que dio Argentina sobre el crecimiento del PBI está por debajo del 3%, y entonces no se pagan los bonos cupón PBI, es decir, los bonos que tienen un premio extra cuando el crecimiento da más de, en este caso, 3,3%. El Fondo Monetario Internacional en su informe dice que una cifra oficial anterior a Argentina daba un crecimiento del 4,3% para el año 2013. Kicillof pidió que el fondo aclare este punto, porque no hubo ninguna cifra oficial que hubiera dicho eso en ningún momento. Esto fue una estimación, pero no una cifra oficial, el tema de que Argentina había crecido en el año 2013 arriba del 4%. Esto fue una queja formal. Lo otro es la discusión si Argentina va a convalidar las revisiones periódicas que hace el Fondo Monetario Internacional sobre las economías de los países miembros. Hay un punto en disputa acá. Argentina rechaza todo tipo de monitoreo que signifique recomendaciones de política económica para el país. Quizás no vaya a rechazar que hagan simplemente una revisión para su informe semestral o anual. Este es el punto que todavía se desconoce hasta dónde se llegó a un acuerdo o no se llegó a ningún acuerdo. Seguramente hoy Axel Kicillof se va a referir a este punto. Fue la consulta que le hacía un colega a Jorge Kapitanich esta mañana en la conferencia de prensa, y la respuesta de Kapitanich que sobre este punto se va a extender y lo va a explicar el ministro de Economía. Así que otra de las cuestiones que genera expectativas para este encuentro de Kicillof con la prensa de esta tarde. Sí. Ahora, Raúl, cuando se habla del apoyo de Estados Unidos en este tema sobre la Argentina, aunque claro, nada tiene que ver con la decisión que tome finalmente la Corte Suprema de Estados Unidos, pero de alguna manera le da algún lugar a lo que piensa el gobierno. No lo hace porque nos apoya a nosotros como país, lo hacen porque defienden sus intereses también. Está claro, Alejandro, defienden los intereses de aquellos sectores como los bancos que están involucrados en este tipo de acuerdo, y son los bancos pagadores. Imagínate que aquellos acreedores, aquellos bonos, aquellos fondos buitre que están reclamando contra Argentina, también tienen ciudadanía estadounidense en muchos casos. Y sin embargo, acá lo que está en conflicto es que un fallo como el del juez Greza, que en ese caso sí es uno de los jueces y de un tribunal que responde casi mecánicamente a los intereses de estos grupos financieros especulativos, decía, un fallo del juez Greza en favor de ellos perjudica la confiabilidad en los bancos estadounidenses para hacer los pagos, porque recordemos, el trámite es que Argentina le encarga a los bancos estadounidenses que le paguen los acreedores. Eso se paga en Estados Unidos. Si este pago que está en manos de los bancos es embargable, como determinó en su momento el juez Greza, y esto no le hace nada bien a la confianza que pueden merecer
los bancos estadounidenses, con lo cual por eso hay una presión de los bancos estadounidenses y en respuesta a esto se está pronunciando el gobierno de Estados Unidos diciendo, y son fondos soberanos, no son embargables. Argentina hizo un acuerdo y en todo caso habrá que revisar el acuerdo, pero nunca embargarle los fondos, que en este punto es donde ha sido muy preciso, muy explícito las autoridades de Estados Unidos. Bien, Raúl, muchas gracias.